Ah, sí. Todos conocemos la mítica película de John Carpenter, La Cosa o The Thing en inglés. Y si no la han visto, por lo menos habrán oído hablar de ella. Pero, ¿qué hay de su cuestionable versión del 2011 que no pasó sin pena ni gloria? Probablemente no la conozca, y es más, yo tampoco lo hacía hasta que me encontraba viendo la tele y vi que estaban pasando La Cosa. Esperanzado le puse en ese canal con la expectativa de ver la versión de 1982. Pero gran sorpresa me llevé al darme cuenta de que era una nueva versión que usaba un CGI bastante curioso. En ese momento no la vi, pero me generó curiosidad, y fue así como eventualmente decidí verla, trayéndoles aquí mi opinión al respecto. La verdad es que es imposible reseñar esta película sin contrastarla con su lienzo original, que es la obra de Carpenter, y es por eso que decidí que este video fuese más bien una comparación. Pero si nos ponemos quisquillosos, la verdad es que la película de Carpenter es en realidad una adaptación de la novela de 1938 de John W. Campbell Jr., Who Goes There. Así que estamos viendo un remake del remake. Pero para no hacerles un merequetengue, solo me delimitaré a hablarles de las dos películas homónimas. Y para eso hace falta conocer la trama de la primera película. En una estación experimental de la Antártida, un equipo de investigadores descubre un ente extraño venido del espacio. Luego de examinarlo, este comienza a adoptar la forma de otros miembros del equipo, lo que lleva al resto a asesinarlos con fuego, mientras se vive una incertidumbre entre los sobrevivientes, realizando pruebas para tratar de identificar a los imitadores. ¿Y en qué innova la versión del 2011? En nada. La verdad es que la película esencialmente es la misma, solo que ahora el protagonista es mujer. Lo que es bastante decepcionante, dado que la película se promocionó como una precuela más que como un remake, y si ese es el caso, ¿cómo por qué me vas a mostrar lo mismo que ya vi antes si se supone que esta es una precuela? No me gustaría ahondar más en la trama de esta versión, porque, no les miento, los argumentos se repiten casi al pie de la letra. Solo que ahora comenzamos con los científicos noruegos encontrando la nave espacial entre el hielo, porque en la primera película eran los noruegos los que encontraron por primera vez a la cosa y perseguían a esta criatura al inicio de la película, solo que los protagonistas no sabían qué chingados con estos güeyes y los mataron. No sé si cuenta como spoiler, porque eso es algo que sucede al principio de la película, pero bueno. Mientras que el resto de personajes eran estadounidenses, así que ahora es desde el otro punto de vista. Creo que ya nos estamos entendiendo. Para lo que se llama a una atractiva bióloga, Mary Elizabeth Winstead, para dirigir la investigación, porque claro, si la protagonista era mujer, tenía que ser atractiva, porque si no, no se podía. Luego del descubrimiento de la criatura ocurre mucha algarabía al respecto, e incluso muy exagerada y hasta innecesaria, diría yo, ya que no le agrega nada a la trama y hasta la vuelve mucho más inverosímil. Luego de unos nada cuidadosos exámenes, descubren que efectivamente no es de este mundo. Deteniéndome un poco aquí, cuando vi las escenas de la biopsia no pude evitar sentirme insultado porque cinematográficamente es una calca de la versión anterior. Pero bueno, si algo le he de reconocer a la película es que los efectos análogos están muy bien logrados. Cuando abren el cadáver, auténticamente puedo sentir ese asco que me provocó la primera película. Continuando un poco con la trama, luego de un análisis de las células de la criatura, el cual ocurre de una manera casi exactamente igual que la versión anterior, se determina que la cosa realmente asimila a otros seres vivos para tomar su forma. Ocurre la incertidumbre, la criatura se escabulle y los ataca con todas ocasiones. Crean un sistema de control para saber quién es un clon y quién no. Desconfían de alguien y lo encierran en un cobertizo para que luego escape. Asesinan a un inocente por error y ¡es lo mismo! Incluso me costaba seguirle el hilo a los personajes por lo vacíos que eran, solo pude identificarlos por la labor que realizaban en la misión, así que por ese lado tampoco podría decir que se le agrega algo al filme. Ahora bien, vamos a lo que nos truje, las escenas donde aparece la cosa, las cuales son oro puro en la obra de Carpenter. ¿Cómo son reinterpretadas en esta precuela? La verdad es que me cuesta mucho trabajo expresar la desilusión que siento respecto a la versión del 2011. Pero bueno, vamos por partes. Pasamos de una maestría de lenguaje cinematográfico de terror por parte de John Carpenter a simples shots genéricos al estilo de Michael Bay. Y es que en la versión de 1982 no era el simple hecho de la cosa, sino que
toda esta situación que se iba construyendo alrededor de este elemento y la reacción de los personajes. Un ejemplo que siempre me gusta poner al momento de hablar de esta película es cómo John Carpenter nos hace saber que la cosa está ahí a pesar de no mostrarla como tal visualmente, incluso antes de que se presente formalmente como lo que realmente es. Y esto lo podemos observar en todos esos shots subjetivos al inicio de la película, de los cuales no me había dado cuenta la primera vez que la vi, pero después de verla unas cuantas veces, o sea, te das cuenta de que esos planos al inicio de la película donde aparentemente solamente se está mostrando el interior del laboratorio, o sea, realmente es esa madre que está por ahí merodeando. Incluso todos esos indicios que te da con el perro a los personajes que posteriormente serán sus víctimas durante la película. No sé, se me hace algo bastante genial eso, que obviamente no está en la versión del 2011 y tampoco tendría por qué estar tal cual, pero sí por lo menos una comprensión cinematográfica al mismo nivel debería de estar, porque en su lugar solamente tenemos simples jumpscares, más que nada solamente tratan de ser impresionantes, tratando de generar una reacción del espectador de me asusté. Y es que esta versión se basa más en lo impresionante que en la tensión, porque o sea, la tensión de la primera película se siente tan natural por parte de los personajes, porque obviamente su primer instinto es el de sobrevivir. Lo que más me gusta es cómo se transmite esta sensación con muy pocos o nulos diálogos, mientras que en la nueva película, o sea, casi todo el tiempo los personajes tienen que estar hablando, y a pesar de esto ni siquiera se transmite la misma sensación de angustia y tensión más que cuando los personajes explotan. Otra diferencia notable respecto al comportamiento de la criatura es que en la primera película se siente como un ser más orgánico, como una especie de organismo infeccioso que como tal no tiene la conciencia de que está haciendo algún mal, pero simplemente está tratando de sobrevivir, tratando de pasar de un cuerpo a otro, e incluso al final trata de escapar yendo a su nave espacial, mientras que en la nueva película te lo plantean como la criatura que quiere arrasar y acabar con absolutamente toda la vida. Y eso como tal no es algo malo, sino que es el hecho de que los personajes lo están mencionando en todo momento, así de sí, güey. El hecho de que lo estés mencionando a cada rato no hace que eso se vuelva más aterrador. Y ahora, la cosa en sí. Realmente el problema no es lo mal que está el CGI, incluso para el año en que salió esta película, sino que personalmente siento que lo desaprovecharon bastante, porque visualmente se nota que quisieron reinventar bastante la cosa, haciéndola más ágil, más fuerte, con nuevas habilidades. Pero la forma en que están ejecutadas estas escenas donde la cosa ataca se siente tan inorgánico y tan falso que simplemente es muy decepcionante, porque con la tecnología del CGI puedes hacer cosas inimaginables independientemente de la calidad, pero yo creo que se limitaron bastante a hacer una cosa como un ser bastante torpe, por así decirlo, y esto es algo que funciona en la primera película precisamente por lo que dije al principio, de que lo podemos interpretar como un ser con la necesidad básica de sobrevivir, no de hacer daño. Mientras que, como en esta nueva película te lo plantean como un ser cuya objetivo principal aparentemente es el de hacer daño, por eso se siente tan incongruente. Y las transformaciones. Los diseños de la cosa parecieran algo sacado de Resident Evil o de House of the Dead. La verdad es que tienen muy poca consistencia e iconicidad. Porque me cae que si lo vieras en cualquier videojuego de terror de PlayStation 2, no te darías ni la más mínima idea de que ese diseño pertenece a la película. Ahora, sé que muchos me van a odiar por esto, pero la escena donde entran a la nave espacial realmente me gustó, porque fue algo nuevo y auténticamente no sabía qué iba a suceder en esa parte. Pero parece que les dio miedo experimentar con algo nuevo y prefirieron quedarse con lo que pensaban que iba a funcionar. Énfasis en pensaban. Siento que si se hubiera explorado más este aspecto, otra cosa hubiera sido. Y de hecho hay mucho material eliminado de la película respecto a esta escena, entre los cuales destacan un modelo físico de otra clase de extraterrestre. Y no solo para esta parte, sino que hicieron modelos análogos para la cosa, los cuales terminaron siendo desechados y
Yo sigo siendo del pensamiento de que los ejecutivos son los que tienen la culpa de que series y películas con potencial terminen siendo un fracaso. Y todo esto para que al final se nos presente una escena post créditos con muy poca coherencia, donde se da a entender que es una precuela de la película anterior, porque si no lo ponían, neta que yo ni he enterado que esto era una precuela. Y bueno, creo que este aspecto por sí solo ya nos demuestra por qué esta película no funciona. Así que en conclusión, La Cosa del 2011 utiliza un tipo de terror muy barato con un pobre lenguaje cinematográfico, por lo que no le llega a los talones de la genialidad del filme de Carpenter. Y es que para empezar la barra ya estaba muy alta. Entonces, ¿la versión del 2011 es una mala película? Sí. No es la peor película de terror, ni es mala por no ser igual a su predecesora, sino por estancarse en lo mismo que ya se había hecho, solo que mal hecho. Bueno amigos, ¿qué les pareció el video? ¿Les gustaría que reseñe la versión de Carpenter y la película de Who Goes There? Escríbanlo en los comentarios, no olviden puntuar 5 estrellas y suscribirse. ¡Ahí nos vídeos! Y sin importar cuántas versiones saquen de La Cosa, nada nunca se va a poder comparar a esto.